Hermanos, por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Estamos exponiendo al Señor Jesucristo según Lucas. Y en Lucas capítulo 2, quiero que pongamos especial atención a los primeros versículos del capítulo, pero luego que veamos también los versículos que van del 21 en adelante. Yo quisiera poder leer todo el capítulo con ustedes, pero en la providencia de Dios debo ser cuidadoso en no incluir todas estas cosas necesariamente ahora, pero permítanme ustedes tomar los versículos que van específicamente desde el versículo 4 en adelante, por favor. Lucas capítulo 2 del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, o el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz
para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar otra vez. Qué bueno es leer esta palabra, Señor, y cuántas cosas maravillosas hay aquí. Ayúdanos a maravillarnos ahora con estas cosas. Rogamos por Jesucristo. Amén. En esta época de computadoras y comunicación de alta tecnología, la ciencia no se detiene. Ya hay algo más avanzado que high definition o alta definición. Ahora tienen otra cosa más. Y en esta época de tantos avances, nosotros no somos, aún los de más edad, fácilmente maravillados con lo que vemos. Es decir, vemos el avance, los que vivimos cerca del O'Hare, vemos los aviones inmensos despegar y vemos todo esto y no, como que no reaccionamos. No tenemos una respuesta de wow. Y eso hasta cierto punto es porque estamos condicionados a las cosas que estamos viendo. O sea, nosotros ya estamos afectados por el avance y el desarrollo, que no somos desvelados ni impresionados hasta asombrarnos y maravillarnos con las cosas que están sucediendo. No sé si han oído hablar del holograma. Es como transportar la imagen de una persona que te la ponen aquí y tú hablas con esa persona te responde y uno como que no reacciona ante el avance de esto. En mi oficina todas las semanas y regularmente tenemos reuniones, oiga bien, donde yo veo una pantalla y yo veo a la persona que está hablando desde California, pero también puedo ver a los que están en Dallas, Texas, en San Antonio, Texas, otros que pueden estar en otros lugares en Atlanta, y nos vemos todos por ahí y hablamos y ellos me ven. De hecho, en una reunión que teníamos ahora el viernes, una persona desde Dallas me saludó y hablamos y ve el color de mi ropa y yo veo a la persona. Es algo que ya lo vemos y no nos sorprendemos, pero debería maravillarnos. Ahora, donde yo quiero llevar vuestro corazón es que es triste que aún las cosas espirituales y las cosas de Dios parece que no nos maravillan también como deberían de maravillarnos. Es como que ya estamos muy acostumbrados a ciertas cosas. Y de repente oímos y vemos la obra de Dios y es como, cuando uno debería decir, wow, wow. Pero es como, Jesús resucitó a Lázaro. Yo sabía de que yo era niño. Es como, mira, Lázaro tenía 4 días y hedía. El Señor caminó sobre las aguas. Yo lo sabía, me lo enseñaron en la escuela dominical. Caminó sobre las aguas, habló al viento y el viento se paró. Los que estuvimos ayer en el día de picnic vimos lo que es un viento fuerte. Eso no se comparaba a aquello. Él habló y se paró. Ahora estamos viendo un momento donde todos los que están en este momento están maravillados, están sorprendidos, al grado tal de que un hombre dijo, ya yo me puedo morir. Usted ha llegado a ese momento a veces en su vida, que usted tiene un gozo tan grande y ha visto algo tan maravilloso, y ya yo me puedo morir. Bueno, él llegó ahí. Y aún los padres se maravillaban. Y la pregunta es esta,
¿De qué era que se estaban maravillando tanto? ¿Alguien me puede decir de qué se maravillaban? De un niño. Y usted me dirá, ¿y ese niño tenía alguna orla especial? ¿O su rostro brillaba? ¿O salían estrellitas de él? ¿Qué creen ustedes que había en ese niño? Nada extraordinario a nivel humano. ¿Lo ven? A nivel humano era un niño, oiga ahora cómo se lo voy a poner, pobre, con una ropita pobre, acompañado de padres pobres. Y cuando digo pobres, óigame ahora, debían oler a pobres. Usted sabe que la pobreza tiene olores. Que parecían pobres y se vestían como pobres y que traían una ofrenda pobre. O sea, todo era en un contexto pobre. Sin embargo, se maravillaron. Que el Señor hoy nos bendiga y cuando consideremos este pasaje, nosotros también al final podamos maravillarnos. No solo ahora, sino por el resto de nuestros días. Dejar que lo que debe maravillar e impresionar el corazón nuestro no deje de hacerlo. Si ustedes ven conmigo el pasaje, lo primero que quiero que veamos es la humillación en los valores de este mundo que había con este niño. O sea, este era un niño que nació humilde, vivió y murió humilde, según los valores de este mundo. Y yo sé que para nosotros en esta nación esto es muy difícil, hermanos, porque nosotros nos acomodamos a todo lo bueno, todo lo cómodo, todo lo fancy, eso es lo de nosotros. Pero miren aquí la humillación alrededor de este niño. La humillación. Si ustedes ven conmigo, en el contexto del pasaje, nosotros encontramos que ellos fueron para un censo según se estableció, y esto estaba en la providencia de Dios. Y el versículo 7 nos dice pronto que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta expresión no la voy a elaborar mucho, pero hermanos, debemos entender, él nació rodeado de animales en un lugar maloliente, nada decorado. Humilde. Muy humillado. Y la palabra no había lugar para ellos en el mesón. Para algunos los rechazaron, pero entiendan, hermanos, era un censo y habían llegado en un momento en que todo estaba ocupado. Pero hay algo más, es muy probable que ellos ni siquiera tuvieran dinero si tuvieran que pagar en ese contexto. Este niño, así Dios quería que fuera. Si usted ve en el versículo 12, cuando se le dice a los pastores que vayan a ver la señal, le dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Era la voluntad de Dios que su hijo naciera pobre, humilde en este mundo. Hablaba con alguien recientemente y compartí el hecho de que nuestros hijos disfrutan lo que nosotros no disfrutamos. Ellos tienen más que lo que nosotros teníamos a la edad de ellos. En mi casa se hacía comida y ahí había que comerse la comida. Era una sola comida para todo el mundo. Espagueti rojo con cebolla no me caían bien, hermanos. Pero yo tenía que sacarle la cebolla como podía y comer mi espagueti. Hoy me gustan. Y hasta la cebolla me gusta. Pero hoy, estos muchachitos, usted tiene que ponerle uno a uno, uno al otro. Y si no, mire, ayunan y no comen. Y hasta se enferman. Bien, nosotros le damos a nuestros hijos probablemente lo que no tuvimos. Si Dios tenía que escoger que su hijo naciera en este mundo, miren cómo lo escogió. Yo le pregunto, ¿cómo usted hubiera escogido que naciera su hijo? Dios dijo que nazca pobre en un pesebre. Piénselo. Nosotros buscamos un buen hospital. Buscamos el mejor doctor posible.
Y los hermanos se encargan de llenarle la casa de regalos antes de que nazca. Y de cochecitos y de ropitas. No, Dios el Padre dijo, mi hijo va a nacer en este mundo, en un pesebre, en lo más pobre. Además de esto, nosotros vemos la humillación del niño cuando nosotros llegamos al contexto de la presentación. Dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Como vieron en Levítico 12, la ley decía que los niños debían ser circuncidados a los 8 días. Ahí le pusieron el nombre que había mandado el ángel, y el versículo 22 dice, mire, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y es interesante que dice de ellos. ¿Y de qué purificación están hablando? Esto no es a los 8 días, a los 8 días fue circuncidado. Eso es un acontecimiento. Pero miren ahora la purificación de ellos. Si ustedes ven en Levítico 12, donde leímos, ahora les explico. La purificación de la que se habla ahí era de María, no de ellos. Puede que lo diga en plural, refiriéndose que todos estaban juntos, o que como familia podía aplicarse, o, hermanos, no sé, la escritura lo puso así o quien tradujo, pero si usted ve en Levítico 12, dice aquí el versículo 4, después que en el 3 dice, al 8º día se circuncidará al niño, el versículo 4 dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. De manera tal, hermanos, que es la purificación de María. Ellos esperaron que según la ley ella estuviera pura para poder venir al templo. Se cumplieron, volviendo a Lucas 2, 22, se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vamos a parar aquí un momentito. Quiero destacar el tipo de padre y madre que eran José y María. Ellos eran de los padres que cumplían la ley. Eran pobres, pero al mismo tiempo cumplían la ley de Moisés. Y Dios tuvo todo esto en cuenta. Y quiero decirles algo más. Cuando Jesús enfrenta a Satanás en Lucas y en Mateo capítulo 4, en la tentación, noten ustedes que él sabía de memoria las escrituras. ¿Cómo creen ustedes que Jesús aprendió las escrituras de memoria? ¿Creen ustedes que él vino con un disco duro del cielo que le daba clic y ahí tenía toda la escritura? ¿Cómo creen? Yo les voy a decir, sus padres se le enseñaron, como nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Y aquí el tipo de padres que tenía Jesús. Pobres, piadosos, que guardaban la ley de Moisés. Y dice aquí el versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Volvamos a Levítico 12. En Levítico 12 dice quiénes debían ofrecer eso que se dijo ahí. Miren ustedes conmigo el versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Eso debía llevar. Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, será limpia del flujo de sangre, etc. Versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Punto. ¿Por qué llevaron ellos entonces, como dice aquí Lucas, solamente llevaron para la purificación al Señor un par de tórtolas o 2 palominos? ¿Por qué, hermanos? No podían comprarlo. Ahora yo quisiera dramatizar esto con ustedes un poquitito. Ustedes han visto hoy en la iglesia tradicional católico romana que tienen bautismo.
Y no sé si alguna vez usted ha visto fotografías que le mandan la familia a otros lugares que son católicos de los bautismos de los niños. Y quiero decirle que aquí en Chicago venden unos vestiditos especiales y aquí trajecitos especiales para bautismo. Ok, ¿lo han visto ustedes? Bien. Usted se imagina en la fila del bautismo, y en este caso, en la fila de la dedicación, si hubiera, que van padres que tienen un becerro bien engordado, bonito, y el otro con otro becerro, y otro becerro, y José María, oiga bien, con 2 pajaritos en la mano. Era humillante. Pero era lo que ellos podían presentar, porque eran pobres. Y el texto insiste, Dios quiere que entendamos, es una familia pobre que nació en pobreza y que presentó lo que podía delante de Dios. Pero hermanos, la pobreza no justifica de ninguna manera la falta de integridad. Ellos honraban a Dios a pesar de ser pobres y obedecían la ley de Dios. Dice aquí entonces que presentaron con humildad lo que tenían, y habiendo sido esto presentado, obviamente fue aceptado, y pasamos ahora a la exaltación. Creo que ha sido claro, era humilde, nació con humildad, nació con bajeza, y ahora vamos a la exaltación junto con esto. Hemos visto la humillación desde la perspectiva de este mundo, pero veamos la exaltación desde la perspectiva de Dios. Y si leen conmigo allí, dice el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Nos están hablando de un hombre que conocía a Dios y que en la justicia de Cristo era justo y que tenía el carácter de los hombres que aman a Dios. Eso es lo que significa piadoso. Impío es el que no toma en cuenta a Dios. Piadoso es el que toma en cuenta a Dios. Simeón era un hombre que había sido justificado por la gracia de Dios. Oiga ahora, declarado como justo en la presencia de Dios, en la justicia del Salvador que vendría, pero también era un hombre que tomaba en cuenta a Dios. Tomaba en cuenta a Dios. Y yo me lo imagino en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de vivir. Tomaba en cuenta a Dios, vivía consciente de que hay un Dios que existe, que gobierna, al que debo temer y al cual amo. Era un hombre justo y piadoso, y mire ahora, versículo 25, esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué? Porque había sido una nación sufrida, una nación maltratada. Hermanos, entre las cosas que hoy podemos recordar de lo que sufrió y ha sufrido Israel en la historia, fue este holocausto nazi. Terrible sufrimiento ha vivido ese pueblo, un pueblo muy humillado. O sea que a todo lo demás anterior que se le dijo, óigame bien, de la pobreza en que nació, la pobreza de sus padres, la pobreza en que se presentó, miren ahora la pobreza en que vivió, pero miren ahora en una nación pobre también, pero una nación que sería consolada por Dios. Y Él era la consolación, Él es la consolación. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Ser un hombre que era lleno del Espíritu. De todas maneras, quiero hacer una aclaración aquí. El Espíritu Santo obrando aquí en el tiempo en que Jesús era un bebé. Pero cuando nosotros sabemos, según Hechos, que el Espíritu Santo descendió para estar de manera especial entre la iglesia. ¿Quién recuerda ese acontecimiento? ¿Cuándo fue? Exactamente. Entonces, si es así, hermanos, vemos que el Espíritu Santo estaba obrando antes de Pentecostés, antes de la experiencia del aposento alto. Él ha estado desde la creación obrando. El Espíritu Santo estaba sobre él. Usted sería tan amable de decirle al de al lado, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok. ¿Saben por qué, hermanos? Vamos a hablar de eso después, porque eso tiene que ver con usted y conmigo, para lo que yo quiero persuadirle en el día de hoy. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y miren esa obra del Espíritu ahora. Mírenlo ahí, por favor, a continuación. Vean conmigo lo que dice el versículo 26. Y le había sido revelado por quién, dice ahí en su Biblia.
Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Y movido por quién dice su Biblia ahí? Por el Espíritu. Hermanos, era un hombre piadoso, afectado por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo. Y dice aquí, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Punto. Hermanos, el estar delante de este niño afectó el corazón de este viejo. Y ahí dijo: Señor, ya yo me puedo morir. Yo estoy viendo tu salvación. Tú la has preparado en presencia de tus pueblos. Él es luz para revelación a los gentiles. Es decir, ahora mismo la salvación ha estado en el contexto de Israel, pero gracias a este niño, Él es luz para revelación a los gentiles. Todo el que no es judío, gracias a este niño, conocerá a Dios, y eso nos incluye a nosotros. Él dijo ahí de una manera maravillosa, por la influencia del Espíritu Santo: este niño será luz para todos los pueblos. Era un niño, hermanos. Yo recuerdo algo que ya no, parece que no existe, y algunos de ustedes quizá lo recuerden, que hace muchos años existían aquí en este planeta los llamados niños prodigios. ¿Alguna vez ustedes vieron un niño prodigio en televisión? No estoy hablando de sus hijos. Yo sé que sus hijos son prodigios. De los que venían famosos, que ponían en la televisión. ¿Algunos de ustedes recuerdan un niño prodigio de esos, los que tienen cierta edad? ¿No lo recuerdan? No, ni un joven lo va a recordar. Pero los que son más cercanos a mi edad y me pasan, ¿no recuerdan los niños prodigios? Mire, eso llegaban a los países. En mi país llegaban esos niños. Había niños que llegaban y lo ponían en televisión, que sabían una matemática rápida como una computadora. Así llegó uno también que tenía una mentalidad que podía enderezar cucharas y tenedores y doblarlo y arreglar relojes. Había ese tipo de cerebros en el mundo. Pues aquí, en este momento, Simeón está viendo por primera vez a este niño. No era un niño humanamente o aparentemente con nada extraordinario. Era un bebé pobre, en pañales pobres, de padres pobres, que olían a pobre. Y él vio todo esto. Además de eso, los padres también se maravillaron. Versículo 33. Ellos tenían poco tiempo con el niño, todavía no tenía mes y pico, me imagino, pero mire cómo dice allí el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y yo les voy a hacer la pregunta: ¿qué significará esa palabra que estaban maravillados? Otra vez, hermanos, ahí está el centro de lo que yo quiero comunicarles. Mi anhelo es que usted salga de aquí rogándole a Dios que usted pueda maravillarse ante la presencia, la lectura, en la meditación en la persona del Señor Jesucristo. Que lo que leamos de Jesús en la Escritura, y usted lea mañana en su devocional, y por el tiempo de vida que le quede, no sea leer: y Jesús sanó al ciego. Ya yo había leído hace mucho, yo he leído la Biblia muchas veces. No, que nos maravillemos como ellos se maravillaban. Mire que la palabra maravillarse aquí es la misma palabra, oiga ahora, que se dio en Pentecostés cuando los hebreos que estaban allí, los judíos que estaban allí, comenzaron a oír a estos que no hablaban su lengua, a hablar con aquella lengua extranjera. ¡Wow! Es la misma palabra que nosotros encontramos en Mateo 8:27, cuando Jesús calmó el mar y el viento, y los discípulos se maravillaron de este que calmó el mar y el viento. ¡Wow! Es la misma palabra que maravilló a la gente cuando Jesús hizo caminar a un paralítico.
y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente vio al cojo caminando. ¡Wow! Hermanos, porque eso eran milagros. ¿Usted sabe lo que pasa con un músculo cuando usted no lo ejercita? Se atrofia y se le pone así encogido y duro. Usted no puede. Mi esposa duró unas 2 semanas sin mover un codo, hermano, y se le trancó ahí. Entonces imagínese un hombre paralítico toda su vida. Esos pies tenían que estar así, secos, duros. Y de repente, acostado ahí, el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente lo ve. ¡Wow! Bueno, de eso que estamos hablando aquí. Los padres, al ver al niño y oír todo esto, se maravillaban. Y así se maravilló Simeón. ¿Recuerdan cuando le trajeron un mudo endemoniado y Jesús lo sanó? La gente se maravilló de eso. ¡Wow! Bueno, hermanos amados, esa es la experiencia y ahí no termina. Si ustedes ven conmigo el testimonio de Ana, no lo quiero pasar por alto, en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, una mujer de un testimonio impresionante. Y cuando ella se presentó allí, dice el versículo 38, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, el corazón de esta mujer se impresionó tanto que de la abundancia de su corazón habló su boca y a todo el mundo le hablaba del niño. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted tiene algo que abunda en su corazón, que a todo, es como las madres recién paridas o las abuelas con nietos? Todas las historias terminan en los nietos. Y usted quiere probarlo, vaya delante una abuela y dígale que usted conoció a un niño muy inteligente y ella va a decir, así mismo son mis nietos, o así mismo es aquel, o una madre, los de ellas son los mejores. O sea, aquí estaba Ana llena de esto. ¿Y qué hizo ella? Vio al niño y se llenó tanto que salió corriendo a compartir con todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan? Ella fue como una, en mi país le llaman una guaguita anunciadora. Y eso no existe en este país, pero son unos vehículos que andan por la calle con un altoparlante anunciando y vendiendo cosas y diciendo noticias y cosas así. Bueno, pues ella salió así por el pueblo. En otras palabras, hermanos, si ustedes se dan cuenta, ese niño pobre, de apariencia pobre, oliendo a pobre, de padre pobre, con una ofrenda pobre, produjo una convulsión en el templo que alcanzó hasta la ciudad. Muy bien, vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, mis queridos hermanos, la grandeza según Dios, se conoce por la humildad según en este mundo. Cuando Dios quiere traer grandeza, Él comienza por humildad. Cuando Dios quiere bendecir a alguien con algo grande, Dios lo humilla. Dios lo humilla. Miren la historia de la redención. Moisés fue humillado antes de ser exaltado. José fue humillado antes de ser exaltado. Jacob fue humillado antes de ser exaltado. Abraham fue humillado antes de ser exaltado. Dios humilla. Y Cristo fue humillado antes de ser exaltado. David fue humillado antes de ser exaltado. Amados míos, ¿cuáles son los deseos nuestros cada vez que llega diciembre y tenemos que saludar a alguien? Piénsenlo. ¿Cómo nosotros le decimos? En español. Vamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero cuando nosotros pensamos en próspero año nuevo, lo pensamos a la manera del mundo. Que te vaya bien, que cambies el carro, ojalá que compren otra casa, que viaje, etcétera. ¿No sería quizás como curioso decir feliz Navidad y un año muy humillante? Esa tarjeta no la compra nadie, hermanos. Usted la va a ver ahí y se pierde. Pero verdaderamente cuando Dios va a bendecir a alguien, Él primero lo humilla, Él primero lo aplasta para que la gloria sea de Él. ¿Y saben qué, hermanos míos? Ahí yo encuentro tanto consuelo en las humillaciones que yo he sufrido en esta vida. ¡Ja! Gloria a Dios por las humillaciones.
Gloria a Dios por la vergüenza. Gloria a Dios por las metidas de pata. Porque me bajan, me ponen en mi sitio y me hacen parecido a mi Salvador, que vino humilde y se mantuvo humilde. Cada vez que usted comete un error y usted vea que usted es un disparatoso, yo no sé si esa palabra se usa en Guatemala, ¿se usa disparate? Ok, ¿y los mexicanos también? Perfecto, en mi país también. Cada vez que usted vea que usted habla un disparate que lo humilla, dele gloria a Dios, porque es la humillación lo que lo hace parecido a Cristo, no el pecado, la humillación. La humillación. Amados míos, Ruth escogió la vida humilde con esa viuda amargada, porque no era fácil. Primero, vivir con una persona mayor no es fácil. ¿Usted sabía eso? No es fácil, porque tienen su cosa. Lo vamos a dejar ahí. Ella quiso irse con esta señora mayor, viuda, y que ella misma dijo, no me digan el nombre mío, díganme Mara, que significa amargada. Yo soy una mujer amargada. Y ella quiso irse con ella. Ella escogió la humillación y Dios la prosperó. Y Dios la bendijo. Amados míos, si tuviéramos que volver a nacer en este mundo, ¿dónde se pondría usted? ¿En un palacio o en un pesebre? Sea sabio. Probablemente usted diría en un pesebre. Ahora, idealmente, por eso Dios lo puso a vivir a usted en la familia que usted nació. Quizás por eso Dios lo puso a vivir de los padres que lo puso a vivir. Padres que a lo mejor en un momento no tenían para darle a usted lo que usted quería. De gloria a Dios por eso. Esa ha sido la bondad de Dios con usted. Porque esas cosas que nos humillan nos hacen más parecidos a este Rey de Reyes, Señor de Señores, glorioso, que se humilló a tal condición de pobreza. Richard Baxter, un ministro puritano, él da algunas direcciones de cuán contraria es la humildad del orgullo. Y él dice, ¿en qué consiste la humildad? Oiga ahora. Y tenemos que buscar eso y pedir a Dios eso y estar atento a eso. Contentarse en el grado y el estado que Dios nos ha asignado. Sí, conténtese en lo que tiene. Eso no es conformismo. Eso no es pesimismo. Es simplemente saber que si esto es lo que Dios me está dando, yo voy a tratar de mejorar, pero si ahí Dios me deja, yo me voy a contentar. 2, es pensar de nosotros con pensamientos moderados, no más altos de lo que en verdad somos. 3, en una disposición y deseo de que otros no piensen de nosotros, ni hablen de nosotros, o nos usen como si fuéramos más grandes, sabios, mejores que lo que somos, y nos den más honor, alabanza, amor y lo debido. En evitar toda apariencia de grandeza, ostentación, sabiduría o bondad que no tenemos. Amados míos, Dios utiliza muchos medios como usó con David para humillarnos. ¿Y saben cuál fue la conclusión de David? Bueno me es haber sido humillado. Oiga lo que dice Proverbios 27:2. Que te alabe el extraño, no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. ¿Sabe lo que significa? El que usted no conoce y quizás ni lo conoce a usted, que ese es el que lo alabe, pero no se alabe usted. No se alabe. Ese es el problema. Cuando nosotros tenemos tan alta estima de nosotros, no recibimos la misericordia de Dios como las deberíamos recibir. Naamán era un leproso, un hombre lleno de podredumbre, gusano, mal olor. Y va donde Eliseo, y Eliseo le dice, le manda a decir, porque para humillarlo ni siquiera fue a verlo. Le manda al siervo y dice, dese 7 chapuzones allá en el Jordán, que estaba sucísimo. Y ese general, imagínense, una escolta, dice, sí, ¿quién ha dicho un río tan sucio cuando yo tengo otro más bueno? Y se iba con toda su lepra. Qué tonto. El siervo le dijo, pero si usted hace una cosa, si le piden una cosa grande, ¿usted le haría? Sí, pues eso no es nada, vaya y métase ahí. Efectivamente, se humilló y salió limpio, su piel como la piel de un niño. Amados míos, a veces por eso sufrimos más usted y yo, porque tenemos una expectativa tan grande de lo que merecemos y lo que tenemos o lo que queremos, que cuando Dios nos da otra cosa, nos ofendemos. Cuando Dios nos da menos de nuestra expectativa, nos sentimos mal, deprimidos. ¿Por qué te deprime? Oh, pero yo nada más tengo 2 carros cuando tú ves que el vecino allí tiene 10. Pero tú deberías tener 10. Por tu pecado
Pero ese es el problema, que tenemos unas expectativas tan altas, como si fuéramos gran cosa. La verdad, yo creo que todos nosotros, materialmente hemos tenido mucho más que lo que nuestro Salvador tuvo mientras estuvo en esta tierra. Mucho más. Oh, Dios nos ayude finalmente. Ya el tiempo se me ha ido, pero Dios nos ayude a maravillarnos en Él. Y ahora venga a donde yo los quiero llevar, y que el Espíritu Santo afecte nuestro corazón para que en lugar de maravillarnos en lo que este mundo nos ofrece, nos maravillemos en nuestro bendito Salvador y Redentor Jesucristo. Que nosotros sepamos renunciar a las aspiraciones que tenemos aquí de más y nos maravillemos más en este precioso Redentor y Salvador que es Jesucristo. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que nosotros deberíamos de salir hoy de la iglesia? Habiendo estado en su casa, habiendo adorado, habiendo oído la exposición de la palabra de Dios, ¿cómo usualmente salimos nosotros de aquí? Bueno, probablemente el marido dice a la mujer, ¿qué tenemos de comida? Y ella le dice, bueno, tengo que ponerme a ablandar las habichuelas. Y ella dice, sí, mira la hora, y dice, 4 horas antes de comer. No, hermano, yo le quiero aconsejar, mire, ¿sabe qué debemos hacer al salir de aquí? Meditar en lo que Dios nos ha dado y salir bendiciendo su nombre. Y salir diciendo, wow, pero la verdad es que mi Salvador se humilló tanto. Nosotros tenemos tanto, gracias, Señor. O por el contrario, no debería estarme quejando por esta situación, porque mi Salvador tuvo menos que esto. O al mismo tiempo podemos estar pensando en nuestro pasado y decir, ahora yo entiendo por qué Dios me ha humillado en esta área de mi vida. Ahora yo entiendo por qué Dios me aplastó en aquel otro. Ahora yo entiendo por qué yo en mi corazón siento así o siento... A veces dice la Escritura, esta es la obra de Dios para hacernos más como Cristo, más humildes, bajarnos al lugar que debemos estar. Dios nos ayude a ser sensibles a la obra de su Espíritu Santo y a poder humillarnos cuando Dios se propone humillarnos. Y finalmente quiero llamar vuestra atención a esto. ¿Cuán bueno es venir a la casa de Dios? Me extraña a algunos hermanos que no pudieron llegar hoy. Llámelos y cuéntele maravillado de lo que usted está hablando. Dígale, oye, pasamos el tiempo, la palabra de Dios se expuso, nos habló del Señor, su humillación, pero vimos su exaltación, quién es Él, glorioso, que vino a hacer la salvación posible para los gentiles, quien vino a traer la redención y estar en paz con Dios. Y hermanos, esto lo vemos en la casa de Dios, no menospreciemos venir aquí. Es interesante, hermanos, que, como decía un predicador, algo raro pasa en las iglesias de Estados Unidos entre el verano y el invierno. Ustedes lo habrán notado, ¿verdad? En el invierno estamos fríos por fuera y calientes por dentro. La iglesia se llena. En el verano estamos calientes por fuera y frío por dentro. La gente deja de venir a la iglesia para ir al parque y quién sabe cuántas cosas. Guardémonos y no dejemos de maravillarnos y pidamos a Dios que su Espíritu nos impresione para que venir a la casa de Dios, leer las Escrituras, nos dé una sensibilidad tal, ese Espíritu que vimos orando en Simeón, que obre en nuestro corazón para que esto nos impresione y que con esto nosotros nos maravillemos. Sí, usted va a ser menospreciado si lo hace así, ¿sabe? A mí no me sorprendería, hermano, que si usted sale por ahí esta tarde y llama a los hermanos y dice, ¿sabe qué? El pastor nos habló de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, nació en un pesebre. A lo mejor allá afuera va a decir, pero eso lo sabe todo el mundo. No, pero es que Él es tan glorioso y Él pudo nacer en el mejor mesón, en el mejor lugar, pero Él quiso nacer ahí. Y yo te voy a decir algo, yo también, yo nací en riqueza, yo nací en una condición ahí, y eso me hace parecido a mi Salvador. Y el otro va a decir, yo nací en el mejor hospital allá de mi ciudad. No, hermanos, que los ciegos no vean y no entiendan, no debe ser para nosotros motivo para no maravillarnos nosotros con lo que tenemos. Celebremos la bondad de Dios. Yo he recibido muchos regalos en mi vida, hermanos. Pero recuerdo un día que mi papá llegó de México precisamente, y esto es un elogio para todos los mexicanos, y me trajo de México un traje de Batman. Oiga bien. Y yo recuerdo ese traje de Batman, hermanos. Pero esos vuelos de México llegaban de madrugada.
Por lo tanto, a la hora que papá llegó a la casa, yo no sé si era la 1:30 de la mañana o las 2 de la mañana, pero ahí mismo sacó el traje de Batman y me lo dio, hermanos. Imagínense qué hizo el niño. Pues yo era un muchacho, tenía como 8 años, creo. ¿Qué ustedes creen que yo hice con el traje de Batman? Inmediatamente a esa hora de la noche me la puse y salí para la calle. Corriendo, hermano, en la calle, buscando a alguien para enseñarle el traje de Batman. No había nadie en la calle, hermano. Porque a esa hora de la madrugada la gente no salía como ahora. Ahora mi corazón estaba rebosando. Hasta el día de hoy yo lo recuerdo, mi traje de Batman. Salga por ahí regocijándose en el Señor y maravillado en quién es Él. Y su bondad para con usted aún humillándole. Aunque los que estén al lado ni se den cuenta, gócelo usted. Y disfrútelo usted. Vamos a orar. Padre nuestro, oh, es tan maravilloso nuestro Salvador y sus tratos para con nosotros deberían de producir un gozo inefable que rebose en alabanza a tu nombre. Perdónanos la frialdad de corazón. Perdónanos tratar estas cosas como si nada fueran. Perdónanos por recibir tus misericordias a cada momento y no volvernos apasionadamente y en lágrimas y alabanzas darte gracias a ti. Perdónanos. Pero así como diste tu espíritu a Simeón, danos tu espíritu para maravillarnos en Cristo, para maravillarnos en la encarnación, para maravillarnos en su humillación, para maravillarnos en su exaltación. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, por quien solamente hay salvación. Amén.